ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de su programa La Utopía Riesgo Cero. Esta semana nos vemos en la necesidad de aprovechar el tiempo de que estamos en la finalización del año y hay una efervescencia de toda la población, de todos los sectores, de celebrar Navidades, de pensar que el año se está acabando y con el año se está acabando la vida y hay que disfrutarla al máximo, para que hagamos una reflexión sobre la importancia de la prevención. Y al mismo tiempo aprovechamos que hay un movimiento, hay una decisión dentro del sistema nacional del gobierno central de hacer una revisión de la ley 14702 que define, que establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en el país. En este intercambio con ustedes hoy, queremos aprovechar para ver el concepto, el tema de los principios que tiene la ley, los principios que estimulan o que guiaron al legislador a formular esa importante pieza legislativa, y al mismo tiempo la decisión de las diferentes instancias de atender las prioridades establecidas en esa ley. Y hacemos esa decisión, hemos tomado la decisión, porque vimos en esta semana a un sector político del país argumentar que era necesario perseguir y castigar la corrupción, por ejemplo, de todos los sectores. Y precisamente ese ejercicio de pensar qué sentido tenía ese pedimento nos pareció interesante para explicar el por qué la ley 14702 es importante para su implementación. Y nos explicamos. Yo no puedo comparar la acción de perseguir un acto, digamos, de corrupción de una persona o de un grupo de personas que pensaron hacer el acto de corrupción, que diseñaron la estrategia, que se confabularon, que implementaron, que gestionaron ese proceso de corrupción, generando miles de millones de pesos en el ilícito, con a lo mejor otra persona que, comenzando en el ejercicio de su función, pensó que era posible hacer eso e intentó hacer ese ilícito. Mientras en el primer caso hay pruebas, ejecuciones y elementos contundentes que determinan la gravedad de lo ocurrido, en el segundo caso lo que hay es pruebas de la gestión que se hizo con la intención de cometer el ilícito, o la suposición de que se hizo eso con la intención de hacer el ilícito. El poder ejecutivo, en el primer caso,
dejó pasar el hecho, dio tiempo a que se ejecutara y tuvo que ser otro gobierno el que presionara y pusiera en marcha los mecanismos coercitivos y correctivos. En el segundo caso, es automático, establecimos las reglas de juego para que usted pudiera desempeñarse en ese cargo, que tenía que demostrar la capacidad de hacerlo, tanto en la intención como en los hechos, y al primer síntoma de que usted se quería desviar de esa dirección o que dio pasos en esa dirección, inmediatamente se corta y se hace lo prometido, que era suspenderlo o sacarlo de la posición. Entonces queda mal el equipo político que se compromete queriendo decir que los dos casos deben juzgarse de la misma manera, porque se hace cómplice del hecho fraudulento ejecutado, mientras el otro queda bien porque con el simple asomo de la intención pone los correctivos para que el que esté ahí no cometa el ilícito penal que cometió la otra persona. Ese ejercicio también pasa con la gestión de riesgos. O sea, no podemos pensar en el tema de gestión de riesgos en actuar después que pasó el problema. El histórico tradicional en el país es que esperamos que pase el huracán y haya muchos afectados, o que se caiga la casa, o que se genere el accidente de tránsito, o que se genere el incendio forestal, o que se bloquee el acceso a la vía y se pierdan los productos para entonces salir a socorrer a los afectados en uno u otro caso. Precisamente, los principios rectores de la Ley Nacional de Gestión de Riesgos están claramente definidos, así como está definido el derecho constitucional del ciudadano, no tan solo a que se le asista en una emergencia, sino el derecho a disfrutar de una vida saludable, el derecho a alcanzar el máximo desarrollo de su potencial para que pueda alcanzar sus metas, el derecho a acceso a agua segura, el derecho a acceso a una vivienda de calidad y, entre otras cosas, el derecho a la seguridad y el derecho a una vivienda digna, por ejemplo. Hay una serie de principios que están establecidos en la ley que deben ser los que guíen la implementación de esa ley, de ese sistema nacional, por lo que la revisión de esa ley debe partir primero de una revisión de esos principios, si son válidos o no. En nuestra opinión son válidos, y el gran defecto que ha tenido la ley no ha sido la ley en sí misma, sino la implementación de lo establecido en la ley para guiar esos principios. Pero vamos a analizar en la entrega de nuestro programa La Utopía del día de hoy los diferentes aspectos que en nuestra opinión deben considerarse para lograr una adecuada implementación de esa ley a todos los niveles, en todo el territorio nacional, para mejoría y disfrute de la población del país, de la población de todos aquellos que de una u otra manera habitamos en el territorio, que es el fin último de todo el marco legal que nos gobierna en la República Dominicana. No se vayan, porque en breve continuamos con ustedes con esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, hablando de la Ley Nacional del Sistema de Gestión de Riesgos del país. Queridos amigos, hablamos de los principios de la ley y queremos hablar de que esa política de gestión de riesgos establece como principios generales
la protección, la prevención, los ámbitos de competencia, coordinación, participación y descentralización. Esos principios que deben ser los facilitadores de esa ley, fíjese que se fundamenta en una participación a todos los niveles de manera descentralizada. Quiere decir que el territorio, en la medida que seamos capaces de resolver las tareas que nos pone la ley para conseguir sus objetivos, en cada uno de los territorios va a ser más efectivo, y de ahí la descentralización. No puede o no debe ser que la implementación de la ley y el éxito de su implementación dependa del mandato del presidente de la República o de la palabra o el discurso del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias o del director del COE o del director o el ministro X o Y. La planificación, que debe ser horizontal, y su ejecución debe ser horizontal, a diferencia de algunos estamentos que la planificación es vertical y su ejecución es vertical. Lo que dice el jefe, eso es lo que va. El éxito en la ley de gestión de riesgo está en que la participación comunitaria garantice un empoderamiento que facilite que la persona que vive en riesgo porque tiene situación X de vulnerabilidad tenga los insumos, tenga los medios, tenga el conocimiento, tenga los recursos que les van a permitir a todos y cada uno de ellos en sus diferentes ámbitos hacer lo correcto para reducir la vulnerabilidad, para evitar que se desencadene un evento que produzca graves afectaciones, muertes o daños significativos en la propiedad o en la vida de las personas. La ley es proactiva, la ley promueve eso. El gran problema que hemos tenido en el país en el desarrollo y la implementación de esa ley es que tradicionalmente hay un jefe a cualquier instancia. Puede ser un jefe en el municipio, puede ser un jefe en el barrio, puede ser un jefe en la provincia o un jefe en el país, que lo que está es esperando, preparado, acuartelada a su gente, todo el mundo en posición, con los recursos y los medios disponibles para que tan pronto pase el evento, con su orden se desplacen las personas y los medios a asistir a las personas afectadas. Ese ejercicio reactivo de implementar la solidaridad fundamentada en que yo soy bueno y te doy, pretendiendo de esa manera tener alguna retroalimentación, digámoslo así, o algún agradecimiento, entre comillas, de la persona que en situaciones de vulnerabilidad recibe una ayuda solidaria. Eso no tiene nada que ver con el derecho que tiene la persona de garantizarle una vida saludable. En lugar de sentarme, esos jefes o líderes o cabezas, que pueden ser miles en todo el país, que tienen un acopio de recursos esperando que pase algo para ayudar, porque tradicionalmente esa ayuda, si yo soy el que doy, yo puedo ser candidato a regidor, yo puedo ser candidato al alcalde, yo puedo ser candidato a síndico, o a diputado, o a senador, o a presidente, o yo soy la persona que me pueden, por esa solidaridad que yo manifiesto, designar como defensor del pueblo o como ministro. O sea, ese modelo es un modelo reactivo que genera mayor afectación y mayor vulnerabilidad. Lo que la ley nos invita, y en su estructura, su conformación, nos invita a ser proactivos, a que trabajemos en el territorio de manera descentralizada, fortaleciendo las capacidades, no tan solo privilegiando la prevención
Una prevención que me debe llevar a identificar la vulnerabilidad que hay en el territorio, en cada uno de los sectores. Una proactividad que me debe entender la importancia del fortalecimiento de las capacidades locales, las capacidades en el barrio, las capacidades en los equipos de respuesta, las capacidades en los equipos de salud comunitaria, las capacidades de los equipos de agua y saneamiento, las capacidades para garantizar la rápida rehabilitación de vías y caminos, o las capacidades que debo tener para garantizar la conservación del medio ambiente en las partes altas de las cuencas hidrográficas del país, de tal manera que al garantizar la preservación de la capa boscosa, sobre todo en la parte alta de las cuencas, yo reduzca la cantidad de sedimentación que baja en el río, y que con esa sedimentación se satura, se llena la cuenca del río cuando va llegando a la ciudad o donde hay asentamientos agrícolas o humanos, provocando que con las próximas avenidas de las lluvias se den inundaciones que afecten barrios o ciudades enteras. Fíjese que el problema tiene dos niveles. Tiene un nivel que es la capacidad que yo debo tener para responder a las personas afectadas por una inundación, que es importante tener esa capacidad y estar preparados para poder hacer eso. Y otra cosa es usar las capacidades y recursos disponibles del gobierno central, de los ministerios del gobierno central, de las oficinas regionales y municipales, de cada una de las instancias sectoriales del gobierno, para que se conserve la vegetación en la cuenca alta, para que haya poca sedimentación y que por ende las avenidas de los ríos se den de tal manera que el agua fluya en el cauce normal del río, o el agua fluya hacia las diferentes represas que tenemos en el río, que las represas no se llenen de sedimento y que por ende el agua que hoy genera inundaciones en una ciudad pueda ser almacenada en 1, 2 o 3 represas en la parte alta, que esas represas puedan tener una vida útil conveniente de 5, 10 años, 20, 50, lo que la vida útil le dé, y que no se llene de sedimento, porque de esa manera el agua va a servir para la irrigación del campo, el agua va a servir para los acueductos de las zonas, de las poblaciones que están en la zona baja, el agua va a servir para generar electricidad, el agua va a servir para el consumo de las viviendas en la parte baja, y finalmente el agua que sobra, que debe ser en la menor cantidad posible, fluirá hacia la costa de nuestro país. Es una tarea donde lo más importante de repente está en estos momentos relegado a una segunda o a una tercera prioridad, porque la mayoría de los tomadores de decisiones en los últimos años, digamos, desde una ley que nació en el 2002 y ya tiene 19 años, va para 20 años el próximo año, esa ley que ya es adulta sigue siendo implementada como si tuviera 5 o 6 años. No se vayan, queridos amigos, porque en breve entraremos en detalles de qué cosas hacer, qué cosas hay que priorizar en ese proceso de revisión de la ley, para que podamos lograr una adecuada implementación de una ley importantísima para garantizar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Queridos amigos, conversando sobre la Ley Nacional de Gestión de Riesgos
4702, que nace precisamente en el año 2002. Una ley que en ese momento es una ley importante que se desarrolla, que lamentablemente fue castrada en ese inicio, porque según me comentaba Alan Lavelle, uno de los especialistas en gestión de riesgos que lideró el equipo de la red que vino a apoyar al Sistema Nacional en esa revisión del viejo sistema que había en el país, que había sido en gran medida responsable de la crisis y de las afectaciones que generó el huracán George en el 1998. Me decía que en un momento determinado, cuando ya discutida la ley y su implementación, se debía llegar a la parte más importante, que era la implementación del sistema municipal, de gestión municipal. Él y su equipo fueron expulsados como personas no gratas del país. O sea, hubo la decisión en ese momento de expulsar a esos técnicos que venían con una visión ya para el 2002 en la República Dominicana de mucho avance, porque fueron la gente que promovió y lideró los procesos de los desarrollos del sistema global de gestión de riesgos, que luego se discutiría en Hyogo, en Kioto, o sea, que marcaría las pautas para el sistema proactivo mundial. Sin embargo, acá me comentaba que en el momento en que se determinó que ese Consejo Nacional de Gestión de Riesgos que liderea el proceso y que tenía como base de sustentación unos consejos provinciales que lideraban y coordinaban comités municipales de prevención, mitigación y respuesta en cada ciudad del país, en el momento de la implementación se castró el sistema y se dejó prácticamente sin definir la implementación municipal y se dejó a nivel provincial. Que debo decir que hay un gran empoderamiento en la provincia. Ahora mismo en este proceso de revisión son las gobernadoras provinciales del país las que están tomando, digamos, el primer paso de avance en lograr la revisión del sistema. Una revisión participativa, activa, con representantes de todos los sectores del país. Pero tenemos la preocupación de que no se entienda, porque hay una visión reactiva subyacente en muchas personas dentro del sistema, que se entienda que es una línea vertical que baja el gobernador o la gobernadora porque el presidente la baja, y no se entienda que el desarrollo de la unidad correspondiente a nivel municipal, o sea, el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, que esa es la instancia clave para garantizar el éxito de esa ley. Es una instancia en donde los representantes de todos los sectores del país, agua, salud, medio ambiente, obras públicas, todos los sectores, 28 sectores del país, incluyendo el sector privado, el sector comunitario, están ahí y deben trabajar con las comunidades, identificando prioridades, fortaleciendo las medidas de prevención, trabajando fuerte en la revisión con la vulnerabilidad, reduciendo vulnerabilidad e incrementando capacidades, mientras nos preparamos para responder cuando sea necesario. Esa tarea de responder cuando sea necesario, que es la tarea, digamos, de la asistencia a aquellos que sean afectados, con el componente de preparación que hay que hacer previamente para garantizar una efectiva asistencia, que es la última etapa del proceso de gestión de riesgos que tiene que hacerse. De repente se ha convertido por casi 20 años en la prioridad. Usted ve un COE nacional
que es una estructura de preparar la respuesta, liderando las acciones de gestión de riesgos. Grave error, porque el COE es un componente, es el componente operativo del sistema. El COE no tiene las herramientas ni la preparación para trabajar con la prevención, no tiene las herramientas ni es su mandato trabajar con la identificación de vulnerabilidad y con ese proceso de garantizar una vida saludable a las personas, porque su mandato es prepararse para la respuesta. Sin embargo, la visión reactiva, porque el COE está hecho para reaccionar, ha impedido que las estructuras proactivas, que son el 80% del trabajo que debe hacerse para que sea efectivo el sistema de gestión de riesgo, se ve limitado. Por ejemplo, de repente el ministro de Obras Públicas entiende que la gestión de riesgos es un tema del COE o es un tema de la defensa civil, y no se da cuenta que él, como ministro de Obras Públicas, es un componente importante de la Ley Nacional de Gestión de Riesgos, pero no tan solo en la respuesta, sino en garantizar las medidas de prevención, las medidas de comunicación que debe darse entre todas las comunidades del país. Que desde el Ministerio de Obras Públicas se puede garantizar que los accidentes y las vías sean menores. Desde el Ministerio de Obras Públicas se puede garantizar, por ejemplo, que todos los aproches de los puentes de los ríos estén protegidos para que cuando vengan las grandes avenidas no se rompa el camino. Entonces, todas nuestras ciudades tienen por lo menos 2 puentes importantes que la comunican con el resto del país. Uno de entrada y otro de salida, por lo menos 2 puentes. O sea, hay 400 o 500 puentes en el país que si se rompe un puente de eso, que no es el puente que se rompe, sino el aproche, automáticamente se ve incomunicada una región o una población, un municipio o una provincia importante del país. Y por ende, las personas que quedan incomunicadas no tienen seguridad alimentaria, no tienen agua potable. Y eso se puede evitar si se trabaja en la protección de los aproches, si se trabaja de común acuerdo con el ayuntamiento local, con los líderes de las comunidades, para identificar cuáles son los meandros del río donde hay riesgos de que pueda entrar el agua porque hay mucho sedimento, y que entonces en coordinación con el medio ambiente se puede hacer la canalización adecuada y apropiada del río para que el agua fluya de manera normal, que tengan las protecciones en los lugares. Se puede garantizar normalmente que no se dañe la carretera, que ahora en diciembre que no hay lluvias, y en enero y en febrero y en marzo, es una tarea, un momento excelente para trabajar todas las canalizaciones laterales que hay en nuestras carreteras, para que con esa canalización hecha adecuadamente evitemos que cuando venga esa gran avenida no se lleve la carretera. Que no hay que ser un experto, no hay que ser un ingeniero experto para darse cuenta donde hay un problema. Si usted va caminando por una carretera que está bien asfaltada y de repente ve que el asfalto tiene un fallo, usted se puede apear del vehículo y va a ver que la cuneta que está ahí está tapada y el agua no está circulando. Porque lo único que daña el asfalto, o el principal daño del asfalto, si la carretera fue bien hecha con una adecuada base granular, es cuando se tapa la cuneta lateral y el agua se infiltra en el asfalto y oxida el asfalto. Eso todos podemos saberlo, y con que simplemente se mantenga el libre flujo del agua lateral y que eso no se infiltre debajo del camino, usted va a preservar adecuadamente. Cuando hay ese entaponamiento, esa agua que se entapona, hay un filtrante tapado, y eso es un tema que no hay que esperar que lleguen las lluvias. Hay que limpiar todos los invernales y todos los filtrantes para que esa agua que se acumula no genere graves afectaciones. O sea, la labor de gestión de riesgo es una labor de todos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve analizaremos más
de qué hacer, cómo revisar nuestro sistema nacional de riesgos y a qué cosas debemos prestarle atención para que esa ley siga siendo una ley efectiva, cada vez más efectiva por el bien de ustedes y de todos nosotros. De igual manera, queridos amigos, así como vimos tareas que son cotidianas del día a día, que no hay que hacerla cuando venga el problema, porque ya tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, tenemos las lecciones aprendidas y al mismo tiempo las malas prácticas que han habido en un momento determinado, que nos deben orientar y debemos garantizar que esa ley ponga en funcionamiento las estructuras correspondientes. Hay una estructura que se encarga de trabajar la preparación y la respuesta, que está ahí, es muy visible, pero hay otras estructuras que tienen que ver con ese trabajo de identificación de la problemática, de la vulnerabilidad, la identificación de los riesgos subyacentes con los que tenemos que trabajar, y no es una tarea sola de la Defensa Civil o de la Cruz Roja Dominicana o de una institución o de los bomberos. Es una labor de todos, porque resulta, no sé si usted se ha dado cuenta, que si nos descuidamos y las vías de acceso que tenemos y que garantizan una efectiva comunicación con todas las comunidades del país de repente colapsan y se rompen, vamos a perder las posibilidades de hacer que los productos alimenticios que deben llegar a cada uno de los lugares para garantizar la seguridad alimentaria no van a estar disponibles. Y al no estar disponibles, porque no tenemos la forma de transportarlos adecuadamente, porque las vías están bloqueadas, porque los caminos están intransitables, vamos a generar inseguridad alimentaria en una población que no va a contar con esos insumos, pero también vamos a generar problemas y afectaciones en la comunidad de productores que depende de la comercialización de esos productos para ellos a su vez garantizar que se suplan necesidades priorizadas que tienen en cada uno de los sectores. O sea, es un tema que nos afecta a todo y que tiene que verse de manera integral. Por ende, cada uno de los sectores tiene que estar sentado trabajando como está previsto en la ley en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, primero a nivel local, bajo la orientación y la guía de la estrategia nacional que te dice hacia dónde ir y cómo caminar, a qué cosas hay que priorizar, pero trabajando en el territorio en una implementación adecuada, siguiendo esos lineamientos, de tal manera que garanticemos la seguridad alimentaria, de vivienda, de salud, medios de vida en cada uno de los territorios del país. Y eso es un tema que nos llega a todos los que estemos en ese territorio. Sin ver nacionalidad, sin ver posición política, social, económica ni religiosa, es un tema que tiene que ver con el individuo, con la persona, porque cualquier falla que afecte a una familia, corremos el riesgo que pueda afectar a toda la comunidad. Y lo que persigue la Ley Nacional de Gestión de Riesgos, en el tema, tanto en sus formulaciones de principio como sus objetivos básicos, es garantizar una vida saludable que nos permita el pleno desarrollo de nuestro potencial en cada una de las comunidades. Para eso debemos entender que hay sectores claves. La vida saludable, digamos, el poder contar con una vida saludable es un tema que nos garantiza a todos, queridos amigos, el tema de poder participar con
Medio ambiente. Medio ambiente tiene que decirnos a nosotros que si nosotros no tenemos el aire, si nosotros no tenemos el agua, la disponibilidad de agua, si nosotros no disponemos de la seguridad alimentaria, si nosotros no disponemos de un techo seguro, o sea, si nosotros no somos capaces de contar que cada uno de esos sectores participe con nosotros, aportándonos lo que necesitamos, no vamos a lograr ese objetivo. Entonces, el INDRI, INAPA, las CORAS, el Ministerio de Salud, son un conjunto que debe saber que el agua potable disponible para la población es el principal soporte para la salud. Una vez garantizado un aire saludable, porque lo primero, digámoslo así, hay que garantizar un aire saludable, porque si el aire no es saludable, hay una grave afectación primero que todo. Una vez garantizado un ambiente saludable, que es una gran tarea de medio ambiente y de las comunidades, lo segundo que tenemos que garantizar es el agua potable. Y esa agua potable se puede ver afectada porque el acuífero se envenene o se contamine. Una explotación minera inadecuada genera contaminación y grave afectación. El aproche de un río mal protegido va a generar que se rompa la tubería que baja agua potable del acueducto a la ciudad. El manejo inadecuado del agua en el entorno urbano, porque la gente haga pozos al lado de los sépticos y de las letrinas, va a generar que el agua que se usa del pozo sea un agua contaminada y afecte. O sea, el recurso agua es un recurso priorizado y es una prioridad junto con el medio ambiente para que se pueda garantizar la vida saludable. Entonces, pero esos dos actores, medio ambiente y los equipos del sector agua, no es un equipo que puede venir a trabajar cuando viene la emergencia. Ese equipo, guiada por la rectoría de que hay que garantizar agua potable a la población en calidad y seguridad a la población para su uso, que hay que tener agua disponible para el desarrollo agrícola que va a garantizar los alimentos. Ese equipo tiene que estar trabajando como parte integral del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. O sea, no puede ser que esos ministerios manden al que no tiene nada que hacer a discutir un tema tan importante como la garantía de la vida y el desarrollo de la población. Tiene que ser de sus principales líderes que den las orientaciones y que guíen el proceso para garantizar que cada ciudadano tenga acceso a agua potable en su vivienda de manera adecuada y oportuna. Es precisamente el responsable de medio ambiente el que tiene la visión clara, que tiene que estar trabajando con la comunidad hombro con hombro para que esa comunidad sea corresponsable con la preservación del medio ambiente, para que esa comunidad no sea el enemigo del encargado del medio ambiente, sino el protector de la acción del medio ambiente, que protege y permite que la vegetación se desarrolle de manera libre, el que puede darle la orientación para la preservación de las especies vegetales y animales en el entorno para garantizar un entorno saludable a toda la población. Esas son acciones importantes que reviste una tarea impostergable a los actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es una competencia del ministro competente en el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, que debe actuar bajando las instrucciones a cada una de las comunidades, sus representantes locales, para que la implementación se dé en el territorio. O sea, es el representante de medio ambiente o del INAPA o de la CORA en el territorio el que va a garantizar que eso sea posible. De ahí, queridos amigos, que la implementación va a depender de la orientación política que se da en el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo,
pero va a depender de la adecuada operacionalización del tema que se da en el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, una instancia relegada a tercer plano en estos momentos, porque la visión reactiva ha estado predominando sobre la visión proactiva a lo largo de la historia de implementación de nuestro sistema, de la legislación de nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve tenemos más comentarios de cosas que debemos revisar en nuestro sistema de gestión de riesgos en la República Dominicana. Queridos amigos, hablando de gestión de riesgos hoy en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, es un trabajo arduo hacer una revisión de la historia de implementación de casi 20 años de esa legislación, que muy bien pensado que se pueda hacer esa revisión para actualizar el sistema a la luz de el enfoque de derechos que tenemos en el país. Ya la ley en ese momento prevé el tema de derechos. El tema de la asistencia humanitaria no es un tema de solidaridad, es un tema de derecho. Cada persona tiene el derecho de ser asistido adecuadamente. Cada persona tiene el derecho a una vida saludable, a una vivienda digna. Tiene derecho a alcanzar el logro de los objetivos, de poder en el territorio alcanzar el logro de sus objetivos. Entonces, todo el Estado en sus diferentes instancias tiene necesariamente que acoplarse a ese derecho. Pero viviendo en una zona, un territorio de tanta vulnerabilidad, con mucho potencial, podemos decirlo así, un paraíso para el turista, un paraíso para todo el que vive en el país y para todos los que vienen a disfrutar de nuestro país. Fíjese que ese paraíso no es tan solo un paraíso para los migrantes que tienen dificultades en su país y quieren venir aquí porque tienen oportunidades. También para gente que vive muy bien económicamente en países del norte o que vive muy bien en el viejo continente, y de repente para vivir el paraíso, para poder disfrutar en contacto con la naturaleza y en un ambiente propositivo para él, hay gente que sencillamente se retira, quema las naves en Francia, en Italia, en Rusia o en China y viene a establecerse en la República Dominicana. Entonces, ese paraíso no tiene nada que ver con cuál es su condición o su origen, tiene que ver con el potencial que tenemos en el territorio, con una isla que tiene más de 400 ríos, más de 60 cuencas hidrográficas, una isla con unas alturas impresionantes, más de 3 kilómetros de altura, que los desarrolla en menos de 100 kilómetros en la costa, con una pendiente que le garantiza que los ríos van a correr todos y que podemos preservar ese medio ambiente, pero es necesario que nosotros entender que hay que preservar que ese ecosistema que tenemos ahí, que esos manglares, que esas caídas de agua, que esas preciosidades hay que conservarlas. Que si nosotros no garantizamos la protección de la capa vegetal, si no cuidamos eso, si yo quiero sembrar, eliminar todo eso para sembrar aguacate y sembrar papa, ajíes, yo voy a provocar la erosión de ese suelo y en poco tiempo esa erosión va a ser inadecuado para cultivos y para la vida de ese mismo terreno. Que tenemos un ejemplo práctico, lo que pasa en Haití, donde la degradación del terreno viene producto de toda la eliminación de su capa boscosa, el reemplazo por otros cultivos de cultivo corto y que a la postre terminaron generando una erosión
y al haber una erosión se pierde la belleza del medio ambiente y eso deja de ser ese paraíso que todos queremos conservar y que todos los que no lo tienen añoran por vivir en él. Entonces, la gestión de riesgo es clave para conseguir eso. Porque esa gestión de riesgo, ese trabajo de conservar nuestro medio ambiente, una vez el legislador formula el marco legal y una vez el Estado nacional pone en marcha una estructura para su mantenimiento, la clave de la operación está en la comunidad. Es el ciudadano que vive en el territorio el que tiene que implementar las tareas adecuadas en cada momento para garantizar que ese conjunto colectivo nacional florezca y se mantenga. Es necesario que nosotros entendamos que para conservar ese medio ambiente hay que conservar la vegetación, que para conservar la vegetación nosotros necesitamos, un ejemplo sencillo, la conservación con todas las colmenas y las abejas que tenemos para que el proceso de polinización se dé de manera adecuada y podamos garantizar siempre la naturaleza preciosa que nosotros tenemos, que me va a garantizar además de eso la seguridad alimentaria, la calidad del aire que respiramos y sobre todo la calidad del agua que necesitamos para vivir. Esa es una tarea para todos, que es necesario que se entienda que involucra a la comunidad. El primer actor es la comunidad, en segundo actor las instancias municipales que trabajan de mano con la comunidad, en tercera instancia la coordinación entre todas las comunidades que me lo da la gobernación provincial y por último, ya con todo el territorio, con todas las provincias empoderadas y haciendo su trabajo, un Estado rector que sea capaz de funcionar de manera adecuada. No se vaya, queridos amigos, porque en breve volvemos con ustedes con las consideraciones finales en este proceso de revisión de la Ley Nacional del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Queridos amigos, luego de la amplia revisión que hemos hecho de algunos aspectos relevantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y del proceso de revisión y actualización de ese marco legal, nos queda pendiente un comentario que hemos dejado para último, porque es bueno que nosotros entendamos que para garantizar que el territorio juegue su papel y las comunidades, solamente hay un tema que debemos prestarle atención. Hay expertos y hay expertos. Hay expertos que conocen el territorio y hay expertos que conocen su territorio. Un grave problema que hemos tenido en el país con regularidad es la participación de expertos extranjeros que no conocen el territorio. Para poner un ejemplo, hay países donde la gobernación es una autoridad territorial. Un gobernador es el presidente de su territorio y las ciudades tienen que trabajar en coordinación estricta con la gobernación, cumpliendo normas y leyes correspondientes. La gobernación regula la educación, regula la salud, regula el tránsito, regula la seguridad y la ciudad es el ejecutor de ese lado. Pero resulta que en nuestro país la instancia que regula el territorio es la instancia municipal, no es la gobernación. Y la gobernación, que es el delegado del Poder Ejecutivo Central y tiene todo el poder de las instancias del Poder Ejecutivo, es el rector por excelencia de la coordinación. O sea, una vez el territorio está trabajando de acuerdo a las normas planteadas, el gobernador, sentado trabajando con los alcaldes, tiene los medios para poder movilizar los recursos
que sean necesarios para completar acciones, porque las va a suplir el gobierno central o los ministerios dependiendo del gobierno central, o porque puede incidir para que recursos disponibles en un municipio puedan ser canalizados al otro que está en riesgo o que tiene tareas pendientes para garantizar una adecuada implementación proactiva del sistema. Si el experto no conoce eso, si es un experto internacional que no conoce el territorio, cuidado, porque en lugar de ayudar puede generar distorsiones y más daño, como pasó ya al inicio de la implementación de nuestra ley. Gente que, desconocedor de ese potencial que da la ley a nuestro territorio con los ayuntamientos, se convierta en un estorbo y en una traba para la implementación adecuada de nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Muchísimas gracias por su atención. Hemos compartido estas inquietudes para motorizar la discusión del tema y contribuir en lo que sea posible desde este escenario, pero esperando que usted asuma su compromiso por el bien suyo, de su comunidad y de todos nosotros en la República Dominicana. Hasta la próxima semana, queridos amigos, donde veremos otros aspectos importantes de la gestión de riesgos de nuestro país y de esta utopía que todos queremos construir para garantizar una vida saludable para todo el país.